Hola, hola, andaba pintando y dije les voy a hacer un videito porque me dejaron esta pregunta que está aquí, me la dejaron en uno de mis videos y se las quiero responder. Es qué materiales o más bien qué pinceles utilizas para pintar. Les voy a dejar los que utilizo para óleo y también los que utilizo para acrílico, que son diferentes. Y pues nada, espero les guste y les funcione. Bye. Para los pinceles al óleo yo utilizo estos, o sea, súper simple, ¿no? Bien poquitos. Utilizo este que es lengua de gato. También utilizo este otro que es lengua de gato. Creo que es un 6, este es un 6 y este es un 8. Ya ya lo ocupo reemplazar, ya está bien viejito. Utilizo estos dos. Estos son de pelo de animal. Estos dos. Casi no los uso, la verdad. Utilizo también uno recto. Este que es uno recto. Es 5. Y utilizo también creo que este es un 1. También es recto, si se pueden fijar, es recto. También me gusta utilizar estos me le dan mucha forma al pelaje también. Son de estos que terminan, no recuerdo cómo se llaman, pero terminan en punta. Son redondos y terminan en punta. Entonces estos le ayudan a darle forma. De estos también tengo dos. Son los que yo utilizo. 2 lengua de gato, 2 de estos que son redondos pero que terminan con punta. Uno recto, que es el recto, bueno, 2 rectos, uno ancho y uno delgadito. Y también utilizo unos que están aquí, que son súper delgaditos. Es Yo creo que con eso es suficiente. Hay quienes usan uno que es delgadito y que es de las cerdas, que es largo. Ese yo lo recomiendo para hacer sobre todo los bigotes, ¿no? De los animalitos que vayan haciendo, de las pinturas. Siempre también tengan una brocha. Esta la utilizo sobre todo para aplicar barnices. Mis niños ya la tienen así súper maltratada. Pero sí, estos son los materiales que utilizo para el óleo. Ok, acá lo voy a poner, óleo. Para el acrílico, tengo estos que están acá. Para el acrílico, igual no son muchos, pero igual sirven, ¿no? Utilizo que es lengua de gato, que es ancho. Este es como un 6 o un 7. No recuerdo qué número es. Creo que es un 7. Es 7. Utilizo también rectos. Tengo 2 rectos. Estos los conseguí en una tienda que no es de artes. Es una tienda es mercería aquí en Tijuana, México. Los compré en una tienda donde venden telas. Ahí los compré y salieron súper baratos. Son muy económicos y la verdad me han funcionado muy bien. Aquí conseguí también venía dentro de un paquete. Conseguí que es de punta delgadita, súper finito y que le sirve muchísimo para los pelitos y todo eso. También tengo que es redondo, igual termina con punta fina, y otro que también es recto. O sea, son 3 rectos, 2 redondos, uno ancho y uno delgadito. Un lengua de gato nunca puede faltar. Sorry por mis uñas, se ven como que están sucias, pero no están sucias, es que las limpié. Eso básicamente, estos los tengo así como ahí opcionales. También yo recomiendo que tengan uno que esté así con las cerdas súper dispersas para hacer pelitos y demás en las pinturas. Así, les va a funcionar también Y que es redondo y que es ancho, yo lo utilizo para las veladuras. Coloco la veladura con la dejo secar y ya posteriormente empiezo a pintar con los otros. Es para empezar a colocar gran parte de lo que es la pintura y los demás para empezar a hacer detalles. Entonces esto es para el acrílico. Para acuarela, si se dan cuenta yo casi no utilizo acuarelas, pero les voy a mostrar lo que tengo. Para acuarelas yo solamente tengo 2 pinceles. Estos 2 que son redondos, uno más grande y uno más chico, un 10 y un 8. Mi niña usa acuarelas y ella usa esos pinceles también. Y pues es lo único que tengo para las acuarelas. Y también tengo 2 plumas de gel para las acuarelas. Este material realmente yo creo que tiene como 1 año y medio o 2 que no los utilizo porque no he pintado nada con acuarelas. Porque yo me dedico más a lo que es el óleo y a pintar con acrílico. Eso es mi fuerte. Entonces, sí, estos son los materiales en cuanto a pinceles que utilizo.
Y pues nada, si quieren saber de más materiales, déjenmelo en los comentarios. Con gusto les hago videos sobre ello.